Ahora sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sexta clase, en realidad el módulo 6 de este curso de Doppler general y vascular periférico, a cargo de la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes de la Universidad Nacional de La Plata. La clase de hoy sobre eje escleroportal, y luego ya el doctor Torres va a hacer la presentación de la doctora. Antes y mientras hacemos un poco de tiempo, dejamos que se estabilice la conexión. Me presento, soy Gustavo Bertinat, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed, una empresa que ya hace 28 años que está en el mercado y que nos dedicamos especialmente al área de ultrasonido y trabajamos junto a Mindray hace ya más de 15 años como representantes oficiales en el país. Y estamos aprovechando el marco de este curso también para presentar un producto nuevo que es el portátil de alta gama MX7, que los que participen de las clases prácticas lo van a conocer y lo van a poder ver en vivo o clases grabadas con pacientes grabados, pero con este equipo, y conocer de qué se trata esta nueva tecnología, sobre todo la tecnología Sound Sonography, que es este nuevo paradigma de adquisición de imagen por zonas. Así que ya les he comentado en otras clases las características de este producto. Hoy lo que aprovecho para decirles es que todas las clases están disponibles en el canal de YouTube también. Entonces, aquellos que no puedan verlas o no puedan verlo hasta el final, o que por alguna razón pierdan conexión, sepan que la clase va a estar disponible y la van a poder ver offline y acceder desde el canal de YouTube. Y tengo entendido que también se va a subir al campus de la universidad. Así que todo el material va a quedar disponible para aquellos que no puedan verlo en vivo o no hayan podido participar del curso ahora. De todos modos, es muy bueno que participen y también de la clase práctica de mañana, porque hay consultas y eso enriquece muchísimo la clase. Para ver las clases se pueden suscribir al canal de YouTube de Digimed. O sea que los invito a que se suscriban o que nos sigan por las redes, también se enteran de esa manera de todos los cursos que estamos generando o que estamos difundiendo, que damos a conocer, de, por ejemplo, también los cursos en los que participa el doctor Torres, también hacemos difusión y se pueden enterar para participar. Ahora sí, César, si te parece. Bueno, muy buenas noches, gracias. Sí, nos han hecho la publicidad a los eventos de la sociedad y de la cátedra, un curso de intervencionismo que da el doctor Horacio de Agostino, que, bueno, que el otro día asistió mucha gente, y que sigue, faltan dos módulos más, dos clases más del doctor de Agostino, y también se han conectado a los Ateneos, incluso es la verdad que este curso nos relacionó con gente del hospital desde Bolivia, que bueno, el doctor Aude me recordará el médico con el que se conectó, y van a presentar casos desde Bolivia y de Uruguay en el próximo Ateneo nuestro desde la cátedra, ¿no? Bueno, acá, sí, el 4 de noviembre, tal cual. 4 de noviembre van a presentar el Hospital Obrero de Bolivia, creo que es, y después sí, no sé, y el de Uruguay también. el de Uruguay no me acuerdo cuál es. Si está la doctora Balunta Es por ahí me lo el recuerdo. CEDIM. El CEDIM de Uruguay. Exacto. Perfecto, bueno. Manda saludos a la doctora Urbina desde Venezuela, desde Anzoátegui. Desde Bariloche el doctor Batsman, que se conecta siempre. La doctora Coloma también desde Cava. El doctor Restrepo también desde Colombia. Bueno, después los saludamos. Desde Puerto La Cruz, Venezuela, el doctor Orlando Ruiz. Bueno, y vamos a comenzar desde Santa Fe, la doctora Pérezón también, que se ha conectado siempre. Vamos a comenzar la primera parte como la misma idea de siempre, de que el especialista, la doctora, ahí está la doctora Balunta, conectada, que saluda desde Montevideo, el doctor Romero desde Lima, Perú. Como siempre, en el tónico de cómo hacemos los cursos de Doppler desde el año 96, para que vean lo viejo que soy, siempre y siempre, el doctor Sosa de Escobar, sigo leyendo los saludos, siempre desde que hacemos los cursos, siempre digo lo mismo, invitamos a nuestros colegas con cuyo equipo trabajamos, y son los que nos solicitan los estudios, porque ellos son los que ponen atención en la utilidad del estudio que nosotros le brindamos y cuáles son los ítems fundamentales para que el estudio sea un estudio que sea rentable para el paciente. Entonces, bueno, hoy tenemos el gusto de presentar
alguien que conocí en el Hospital San Martín hace muchos años. No estamos tratándonos de viejos, pero nos conocimos hace muchos años, cuando estaba en el servicio de patología de San Martín. Hoy está en el servicio de patología y de gastroenterología del Hospital del Cruce de Varela. Y se trata de la doctora Ana Sarnowski, que tiene una vasta experiencia en hepatología, tanto en el servicio de patología del Hospital San Martín, como, no sé en qué año entraste al Hospital San Martín, Ana, vos, que no. Ya ni me acuerdo, no sé. No quiere confesar, bueno. Yo entré al Hospital San Martín en el año 88, que quede claro. De hecho, voy a mostrar alguna foto del año 97 con Doppler de poder. Atención, la ingeniero Bertinat. Pero bueno, no, lo cierto es que adquirió, además ella entró también al servicio de patología, cuando no había tantos servicios de patología en la provincia de Buenos Aires. No, es verdad, El sí. San Martín, hasta principios del 2000 y un poquito más del 2000, hasta que se empezaron a abrir hospitales importantes en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, era un centro de derivación de toda la provincia, así que la casuística estaba fuera de todos los libros. Nos pasaba en resonancia. Cuando en el 2005 pusimos el resonador, y yo estaba a cargo del resonador, era el único resonador en el hospital público de la provincia de Buenos Aires, así que la patología, no podíamos hablar de frecuencia, porque era tan avasallante la patología que vemos. Y usted, como le dije un día, en el Hospital San Martín lo que tiene maravilloso era que en ese momento, patología que a vos se te ocurrió era patología que aparecía, y en volumen, no aparecía en 2 o 3, la doctora no me deja mentir. Y pasó con hipertensión portal, yo hice mucha vena porta, ya no hago tanto, en la década del 90, cuando estaba el doctor Curciarello todavía en el Hospital San Martín de La Plata, que inició el servicio de hígado, sobre todo hipertensión portal. Así que los voy a dejar en compañía de la doctora Ana Sarnowski, que nos va a hablar de la fisiopatología, para nosotros que somos imagenólogos, de la clínica, que también nos interesa a nosotros, y de, no sé, y algo más, probablemente algún indicio de tratamiento que hay. Pero bueno, lo dejo en compañía de la doctora, no molestamos más ya con la presentación. Muchas gracias, César, por la invitación. Me imagino que sí, que te acordarás varias veces. César, no me haces un ecodoppler, no me haces una ecografía, pidiendo siempre a cada rato, diciendo, uy, otra vez está pidiendo. Otra vez Sarnowski, decía yo siempre. Otra vez Sarnowski está pidiendo. En el San Martín llegas a decir, otra vez, en otro lugar decís, a ver, que veo este caso, no, otro más. Yo llegué, la maravillosa cosa, yo he llegado a ver 4 pancreatitis en un día o 5. He visto 3 aneurismas de aorta complicados en una noche cuando el tomógrafo era el único de hospital público de la provincia. Parecía de ciencia ficción, en serio. Casi por ósmosis te entraban los casos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la experiencia, he tenido la fortuna de hacer en el Hospital San Martín, ¿no? Que para nosotros es como nuestra casa, por más que ya no estoy más ahí, porque me puse viejo y no fui más. Así que bueno. Gracias. Bueno, también gracias a David y bueno, y gracias a todos los que están escuchando. Un placer, digamos, saber que están ahí. Y bueno, espero que les sirva esta presentación, este tema que me toca hoy. Bueno, empezamos con un pequeño mínimo repaso. El sistema venoso portal recoge toda la sangre venosa que viene de los órganos impares, el vaso, todo el tubo digestivo, el páncreas y la vesícula. Empieza con la vena esplénica, se le une la mesentérica inferior, la mesentérica superior, las gástricas. Entre el hígado se divide en 2 ramas, derecha e izquierda, y termina drenando en las venas suprahepáticas, derecha, media y izquierda. Esta configuración permitió en su momento hacer una clasificación de segmentos que permiten orientar, por ejemplo, dónde se ubican las lesiones en las imágenes. Hay que tener en cuenta que el flujo venoso portal representa el 70% del aporte sanguíneo al hígado, el 30% lo hace la arteria hepática. Estos 2 sistemas, venoso y arterial, se compensan entre sí de tal modo que, por ejemplo, si falta flujo en la vena porta, lo compensa la arteria y viceversa. La vena porta tiene un largo aproximado de 6 a 8 centímetros, un ancho de 1 centímetro aproximadamente, y se caracteriza el flujo portal por ser de alto flujo, llega a tener 700 a 1 litro por minuto, y de baja resistencia. Una vez que entra en el hígado, las ramificaciones de la vena porta van haciendo un canal, una red de canalículos venosos, de vénulas que atraviesan el espacio sinusoidal, mezclando la sangre arterial y venosa, y finalmente terminan en lo que se llama la unidad funcional hepática,
o lobulillo. Esta unidad funcional se la representa como un hexágono, donde en cada punta del hexágono lo que se puede ver es la tríada portal, la vénula porta, la arteria y canalículo biliar, que en una red van confluyendo a través de los canales de hepatocitos a la vena centrolobulillar que termina en las suprahepáticas. Todo este sistema hepático de flujo se caracteriza por tener muy baja presión. Por ejemplo, en la vena esplénica parte de 9 a 10 milímetros de mercurio, en la porta es de 5 a 10, ya en el hígado la presión de flujo es de 3 a 5 milímetros de mercurio, y al salir de las venas centrolobulillares es muy baja, de 1 a 2. Este lobulillo es importante en hepatología, tiene 3 zonas, una que tiene más oxígeno, esta menos, y depende de la obstrucción o de las lesiones que haya en el sistema venoso, a esta altura va a haber más o menos hipoxia. Entonces, definimos la hipertensión portal como el aumento de la presión a cualquier nivel del sistema venoso portal. Se expresa como un gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior. Este gradiente de presión representa la real presión de perfusión entre los dos sistemas, porta y suprahepática. El gradiente normal es de 5 milímetros de mercurio. En la hipertensión portal podemos aplicar la ley de Ohm, que dice que un gradiente de presión es equivalente a la resistencia por el flujo. La hipertensión portal, que se caracteriza entonces por tener un gradiente aumentado de presión, tiene ambas cosas. Primero, aumenta la resistencia, sobre todo en la cirrosis, y luego aumenta el flujo. Este gradiente de hipertensión portal, clásicamente o en forma estándar, se midió en forma invasiva, o sea, se coloca un catéter en la vena yugular, se enhebra la suprahepática derecha. Cuando está en la suprahepática derecha, mide la presión libre, que es equivalente a la de la vena cava inferior o aurícula derecha, y después, cuando enclava, se infla un balón tipo Swan-Ganz, y esa presión que registra al enclavarse es equivalente a la presión sinusoidal. Se llama presión de Weich. La diferencia entre esas dos presiones es lo que llamamos gradiente de presión portal. Acá tenemos el ejemplo del catéter con su balón. Bien, según el grado de ese gradiente, podemos hablar de que hay una hipertensión portal leve, no significativa. A partir de 10, cuando el gradiente es de 10, la hipertensión se llama clínicamente significativa, porque a partir de ese nivel de presiones empiezan a formarse las colaterales. Con un gradiente de 12, por ejemplo, hay riesgo de que la persona empiece a sangrar por varices. Con un gradiente mayor a 16 hay riesgo de descompensación hepática, como por ejemplo una peritonitis bacteriana, o que resangren las varices. Y si tiene un gradiente más de 20 y la persona está sangrando, tiene muy mal pronóstico y genera mucha dificultad para controlar ese sangrado. Entonces, la medición exacta de ese gradiente de hipertensión portal nos aporta un valor diagnóstico porque la define, nos aporta un valor pronóstico porque implica riesgos y morbilidad, nos permite monitorear la progresión de una hepatopatía y también controlar la efectividad de los distintos tratamientos que vamos a tratar de ofrecerle a ese paciente. Ahora bien, vamos a repasar el núcleo, la fisiopatología de la hipertensión portal, focalizada en este caso en la cirrosis. El hígado cirrótico tiene un aumento de la resistencia, que el 70% de esa resistencia es de causa estructural, porque hay fibrosis, porque hay nódulos, porque se achica toda la masa hepatocitaria, pero hay un 30% de esa resistencia que es funcional, que significa que se puede revertir, porque es por contracción de fibroblastos o de músculos de los sinusoides, de los capilares. Cuando hay este aumento de resistencia, porque el hígado está fibroso, no permite el pasaje, se genera una rémora
que termina generando una necesidad de acomodar ese volumen que no fluye hacia el hígado. Esto genera una vasodilatación arterial esplácnica que a su vez también genera finalmente un aumento del flujo. Esa vasodilatación esplácnica a nivel sistémico provoca hipovolemia efectiva. Esto es registrado por el sistema nervioso simpático y el sistema de renina-angiotensina como que falta volumen. Entonces, la primera consecuencia es que hay a través de estas hormonas una orden al riñón de retener sodio y agua. Esta retención de sodio y agua genera un aumento de volumen, aunque las presiones sean bajas, y a nivel cardíaco genera un aumento de volumen minuto. Para ir un poco entonces como síntesis en la fisiopatología, tenemos un componente que es hepático, un componente que es de la circulación esplácnica y un componente sistémico. En el hígado, los culpables de esta resistencia aumentada son las células estrelladas, el endotelio sinusal, las células de Kupffer, que a través del daño hepatocitario, la inflamación, van generando un aumento de producción de matriz extracelular, o sea, de fibrosis. Los sinusoides son capilares fenestrados, o sea, permiten una mezcla de sangre y una muy baja presión. Cuando se capilarizan, ya el intercambio disminuye, aumenta la presión, aumenta la angiogénesis y la fibrosis. Este es el componente fijo. Ahora, el componente funcional está dado por los miofibroblastos que aumentan por transformación de las células estrelladas, y esto genera también una cosa importante a nivel hepático, que es la disminución del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador potente. En el hígado, este vasodilatador potente disminuye y aumentan las otras sustancias que generan vasoconstricción, como las endotelinas y la angiotensina 2. O sea, hay un desbalance, disminuye la vasodilatación y aumentan los vasoconstrictores. También hoy en día se sabe que toda esta distorsión que se genera en un hígado cirrótico también produce microtrombosis que contribuyen al aumento de la resistencia. A nivel esplácnico ocurre justo lo inverso. O sea, si en el hígado falta óxido nítrico y hay vasoconstricción predominante, a nivel esplácnico intestinal aumenta el óxido nítrico. Esto ocurre para poder acomodar la rémora de volumen, la éstasis de volumen, también por una respuesta inflamatoria y lesión endotelial, aumenta este óxido nítrico, y además se produce por alteración de la pared, translocación bacteriana, por edemas, por disfunción, pasan bacterias o partículas de bacterias a la circulación sistémica que van a parar al hígado, generando también mayor inflamación y transformación de estas células estrelladas y daño hepático. O sea que se produce por esta translocación bacteriana una respuesta inflamatoria sistémica. Como toda esta vasodilatación genera un aumento de volumen, lo que finalmente a nivel sistémico ocurre es lo que se llama una circulación hiperdinámica. Bien, las causas de hipertensión portal las podemos clasificar en cirróticas y no cirróticas. Yo ahora recién les expliqué la fisiopatología de la hipertensión portal cirrótica, que es compleja. El 90% de la causa del hallazgo de una hipertensión portal es de origen de una cirrosis. Pero no nos tenemos que olvidar que hay otras causas no cirróticas, son más raras, pero están también. De las causas de cirrosis, ustedes sabrán y tendrán presente que cualquier motivo, alcohol, hepatitis B y C, esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis autoinmune, colestasis biliar primaria o secundaria, colangitis esclerosante, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, son todas las enfermedades que van produciendo progresivamente respuesta inflamatoria y fibrosis
y generan esta hipertensión portal sinusoidal con cirrosis. Las no cirróticas podemos clasificarlas también en prehepáticas, hepáticas sin tener cirrosis y poshepáticas después del hígado. Prehepáticas es lo que llega, o sea, antes del sistema portal, antes de llegar al hígado, y poshepáticas sería de las venas suprahepáticas, intrahepáticas o extrahepáticas hasta cavidades derechas del corazón. Entonces, dentro de las causas prehepáticas de hipertensión portal, tenemos la trombosis portal propiamente dicha, o la esplénica, o la mesentérica, o combinadas, que pueden ser espontáneas, pueden ser por traumatismos, por infecciones, puede ser por tumores, linfoma, Gaucher, o porque hay una estenosis, o a veces no hay una obstrucción, pero sí hay un aumento del flujo, que también puede causar hipertensión portal, como las fístulas arteriovenosas. De las causas presinusoidales estamos hablando ya en el hígado, pero todavía en las pequeñas ramas que no se desparramaron en los sinusoides, y ahí encontramos otras etiologías como la sarcoidosis, la esquistosomiasis, que es un parásito que deposita los huevos en el espacio presinusoidal. También ahí podemos encontrar fibrosis idiopática o hiperplasia nodular regenerativa o hiperplasia nodular focal, y también, más allá de que la colestasis biliar primaria y la colangitis esclerosante llevan a la cirrosis sinusoidal, pueden en su momento también presentarse con hipertensión portal todavía sin llegar al estadio completo de cirrosis. Eso es importante porque cuando uno evalúa a un paciente cirrótico, se hace siempre dos preguntas: ¿qué deterioro de síntesis tiene? ¿Qué grado de repercusión portal tiene? A veces uno ve que su capacidad de síntesis, medida a través del tiempo de coagulación y de proteínas y albúminas, está conservada, pero lo que está descompensando al paciente es la hipertensión portal. A nivel sinusoidal hay otras causas raras, la peliosis hepática, algunas infiltraciones malignas, la hipervitaminosis A, las fístulas arterioportales o la amiloidosis pueden también generar hipertensión portal no cirrótica. En las possinusoidales hay una entidad que se llama la enfermedad veno-oclusiva, que son las pequeñas venitas que salen de del lobulillo y que se pueden dañar cuando hay trasplante de médula ósea, quimioterapia, radioterapia o ciertos fármacos que sin ocluir dan una endotelitis y producen hipertensión portal. La poshepática se caracteriza por obstrucción del sistema suprahepático y puede ir desde la insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva, la hipertensión pulmonar, la trombosis de la vena cava, una insuficiencia tricuspidia derecha severa puede darlo, síndrome de Budd-Chiari, una trombosis de la vena suprahepática, cáncer o estenosis no tumoral. Acá lo que les voy a presentar según la localización, cómo es la clínica. Entonces, todo lo que es hepático o presinusoidal, obviamente va a tener esa rémora, va a generar esplenomegalia y varices esofágicas y gástricas, en especial las gástricas, va a haber presencia de colaterales portosistémicas y se va a caracterizar porque si uno le hace la medición del gradiente, este va a ser normal, porque la obstrucción está demasiado lejos y el catéter tipo Swan-Ganz, el catéter no va a alcanzar a medir las presiones en la vena porta distal o esplénica. Entonces tiene gradiente normal con presiones normales. En cambio, eso es entonces lo prehepático y lo intrahepático presinusoidal se parecen bastante. La diferencia con las causas de hipertensión portal sinusoidal, posinusoidal o poshepáticas es que tienen ascitis. Aunque las primeras no es que nunca pueden llegar a tener, pero es muy poco frecuente, todas las causas sinusoidales o posinusoidales, poshepáticas, suelen generar ascitis y con el tiempo las cirrosis tienen todos deterioro de la síntesis y se pueden expresar por encefalopatía o peritonitis bacteriana espontánea. En el caso de la sinusoidal,
es la única que tiene realmente el gradiente elevado, del que comentamos que era tan útil para hacer su seguimiento. Tiene una wedge elevada y una presión libre normal. En las posinusoidales, en cambio, el gradiente de presión vuelve a ser normal porque está todo elevado. Por ejemplo, desde las cavidades derechas hasta las suprahepáticas, todo es la misma presión aumentada. O sea, gradiente no hay, pero las presiones están elevadas. En el caso de las poshepáticas, cuando hay obstrucción vascular, además de las colaterales portosistémicas que se pueden hallar, también vamos a encontrar colaterales intrahepáticas. Y la citis ahí es un rasgo en común de todas. Y finalmente también el deterioro de la síntesis hepática. Si ampliamos un poco el foco en la clínica de hipertensión portal sinusoidal de origen cirrótico, tenemos un montón de expresiones que llevan indudablemente al paciente a tener complicaciones y a requerir un trasplante hepático. A nivel esplácnico, entonces tenemos shunts portosistémicos, tenemos varices gástricas, también puede haber varices duodenales, rectales, gastropatía de hipertensión portal y las consecuencias de estas varices, que es el sangrado varicial. A nivel sistémico tenemos un paciente que tiende a la hipotensión, que tiene edemas ascitis y puede tener peritonitis bacteriana espontánea. A nivel del riñón tenemos un riñón que está trabajando a full para retener sodio y puede terminar teniendo hiponatremia dilucional o lo que se llama el síndrome hepatorrenal, que es la falla renal funcional. En realidad, si se le saca el hígado y se le pone otro en el momento, el riñón se recupera. Es una falla funcional y se la define como síndrome hepatorrenal tipo 1 cuando es rápida, progresiva y tiene alta chance de mortalidad, o tipo 2 cuando es lo mismo pero más tranquilo a lo largo del tiempo. En el vaso vamos a observar siempre esplenomegalia. Esta no solamente es por congestión pasiva, por rémora, sino porque hay hiperplasia, hay desarrollo de fibrosis en el vaso, porque hay también angiogénesis. En el pulmón podemos encontrar hidrotórax hepático, que generalmente es del lado derecho, pero puede ser bilateral, y dos cuadros que son también complicados, que el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar, que aunque no son exclusivas de la hipertensión portal, están asociadas. En el corazón, por todo lo que les dije, por este aumento, digamos, de la circulación hemodinámica, puede desarrollarse una miocardiopatía cirrótica con aumento del gasto, disminución de la contractilidad miocárdica y trastornos electrocardiográficos con QT prolongado. A nivel hematológico vamos a tener plaquetopenia, no solamente porque quedan secuestradas en el vaso porque este se agranda, sino porque también el hígado interviene en la síntesis de las plaquetas y disminuye esta síntesis y además se alteran la función. A veces se puede observar pancitopenia, o sea, bajan todo, blancos, plaquetas y glóbulos rojos. A nivel cerebral, esta hipertensión portal que genera shunts puede generar encefalopatía por falta de depuración de los productos de amonio, ya en etapas avanzadas de la cirrosis. Y a nivel de la piel podemos encontrar eritema palmar, una piel caliente, o los famosos PIDER, que son equivalentes a decir angiogénesis dérmica. Bien, acá les voy a mostrar un poco todas las vías, todos los recursos que el sistema portal emplea para poder descomprimirse frente a un aumento de la resistencia. Entonces, a nivel gástrico, tenemos de la coronaria, de la vena coronaria gástrica izquierda, se forman colaterales, se forman varices a nivel de la unión esófago-gástrica y drenan en la vena ácido o en el plexo vertebral, las paraesofágicas. Después vamos a tener que el vaso va a tratar de descomprimirse generando shunts, que a veces están, pero se abren con esta presión aumentada y generan un shunt espleno-renal o gastrorenal, que pueden tener un volumen de hasta medio litro por minuto, o sea que cuando a veces se rompe una varice gástrica y con estos flujos el sangrado es muy importante. También podemos tener
la recanalización de la vena umbilical, que se expresa por el llamado síndrome Crubelier-Baumgarten, y que finalmente logra drenar a través de esta salida en la vena ilíaca externa. A nivel del recto inferior, que drena de otra manera, hay solamente 2 sitios que no son drenados por el sistema portal: el esófago superior, que si hay varices muy altas y no abajo, por ejemplo, hay que pensar en obstrucción de vena cava superior, pero no síndrome de hipertensión portal, y las rectales inferiores. Estas rectales inferiores entonces van a tratar de drenar la hipertensión a través de la vena ilíaca interna. Finalmente puede haber conexión entre las venas retroperitoneales y paravertebrales llamadas venas de Retzius. Finalmente, también a través de la vesícula biliar hay venas que también forman colaterales y comunicaciones llamadas venas de Sape. Cuando la trombosis es crónica, el recurso que tiene la porta es desarrollar colaterales periportales muy rápido, a veces en poco tiempo se ve un ovillo de vasos que tratan de suplir la obstrucción portal. Bueno, esto es lo que marca, digamos, la hipertensión portal. Las varices, el hallazgo de varices en una endoscopía que se hizo por cualquier motivo, que no se sospechaba que tuviese una hipertensión portal, definen qué es hipertensión portal. Más allá de si uno mide el gradiente o no, esto es hipertensión portal, después habrá que ver cuál es la causa. Pero bueno, acá tenemos una endoscopía donde hay una varice esofágica no tan grande, acá son más grandes y tienen los signos típicos de riesgo de sangrados, que son los puntos rojos. Acá hay como un coagulito blanco porque esta persona sangró. Esta es una varice gástrica y esto es el sangrado activo de una varice grande gástrica. La probabilidad de encontrarnos con varices depende mucho de qué estadio está la cirrosis. En una cirrosis compensada, el 35% puede tener varices, si lo buscamos. En cambio, en una cirrosis descompensada, el 80% de los cirróticos va a tener varices. 1/3 de las varices sangran y la mortalidad, a pesar de que ha bajado bastante, sigue siendo alta. Antes se moría el 30% de los que tenían un sangrado agudo, hoy se mueren menos, pero todavía sigue siendo alta. Un 16, un 26% se muere dentro de las 6 semanas por un sangrado digestivo. O sea que es muy importante, si uno detecta elementos de hipertensión portal, enseguida evaluar si hay varices o no, porque si las hay que prevenir según el grado de varices, el riesgo de sangrado. Bueno, un poco para cerrar la fisiopatología, les voy a comentar qué herramientas farmacológicas hay en hepatología para poder disminuir. El objetivo de los tratamientos en general es bajar al menos un 20%, o que baje por lo menos de 12 milímetros de mercurio la presión, menos de 12 el gradiente, ¿no? Entonces, hasta ahora lo único más sólido y que se aplica en lo cotidiano es actuar sobre el sector de la circulación esplácnica. Y eso es a través de vasoconstrictores. Ustedes recuerdan entonces que comentamos que hay una vasodilatación arterial y además hay una resistencia a los vasoconstrictores. O sea que no solamente vasodilatan, sino que por más que haya otra sustancia que tratan de vasocontraer, no lo logran. Entonces, finalmente, uno lo que indica es básicamente vasoconstrictores, ya sea en agudo o en crónico. En la fase crónica, te recordarán la indicación de propanolol o carvedilol. Eso, los dos son excelentes drogas. El carvedilol es más potente y son fármacos que actúan a nivel intestinal y miocárdico y facilitan, porque anulan la vasodilatación y facilitan el efecto vasoconstrictor alfa. A nivel agudo, cuando el paciente está sangrando, los otros vasoconstrictores que se utilizan es el octreotide, la terlipresina
que son derivados sintéticos de estas dos. No hay ningún predominio de una sobre otra, básicamente las dos son efectivas con algunos rasgos diferentes. El optótido se va más rápido, el efecto tiene saturación. Los dos tienen riesgo de producir isquemias, arritmias, o sea, que tienen que hacer en lugares que tienen un control. Las otras posibilidades de actuar sobre la hipertensión portal en el hígado cirrótico se planteó la interesante idea de dar vasodilatadores, ya que hay déficit de vasodilatación. Ahí se aplicó los nitritos se usan en combinación con los beta bloqueantes, pero los nitritos producen una vasodilatación que no es selectiva, o sea, vasodilatan en el hígado, pero vasodilatan más a nivel esplácnico, con lo cual no se usan nunca solos y solamente acompañados con beta bloqueantes. Hay otras propuestas que se hicieron con inhibidores de la fibrosis, como las estatinas, las prazosinas, pero bueno, hoy realmente ninguno está demostrado en la práctica y no se usan para disminuir. A nivel sistémico se intentó también actuar disminuyendo la activación del sistema renina-angiotensina y el sistema simpático con el april y los sartán, y pasa lo mismo, es muy difícil porque uno mejora un aspecto pero empeora el otro. Hoy en día se está hablando también de buscar la posibilidad de actuar sobre bloqueadores alternativos que se encuentran acá en el sistema esplácnico y están todavía en estudio. O sea que hoy por hoy las drogas que usamos para disminuir la presión portal son los beta bloqueantes y los derivados de vasopresina y somatostatina. Ahora bien, ¿qué espera la hepatología de la radiología? Y yo creo que acá hay dos escenarios que son diferentes y César lo debe tener bastante claro también. Uno es el médico clínico, el gastroenterólogo, el que pide un Doppler para investigar si hay cirrosis, pero no es el mismo nivel de exigencia que aquel hepatólogo especializado que está trabajando en un centro de trasplante. Los informes seguramente van a ser los mismos, pero el nivel de exigencia y de necesidad de datos lo van a exigir mucho más los que trabajan en trasplante. O sea, la hepatología espera de la radiología que le dé diagnóstico, si es cirrosis, si es trombosis, si es un Budd-Chiari, que pueda distinguir si esa hipertensión portal es significativa o no, o sea, que haya circulación colateral, que pueda cuantificarnos cuánto hay de presión estimativamente, que nos pueda dar un pronóstico de posibilidad de sangrado, descompensarse, que pueda monitorear la respuesta a los tratamientos como droga, cirugía o la colocación de TIPS, y también es muy útil en la evaluación previa y posterior a las cirugías hepáticas o al trasplante hepático. Es decir, que la hepatología espera casi todo de la radiología. Hoy en día, realmente el peso que deben sentir los radiólogos en su informe debe ser bastante, porque hay muchas decisiones médicas que se toman solamente por un informe radiológico. Un ejemplo muy importante de esto, por ejemplo, en el diagnóstico de hepatocarcinoma radiológicamente. No se hace más biopsia, nada. Alguien tiene cirrosis, aparece un nódulo, LIRAT5 y se manda a trasplantar mientras esté dentro de los criterios de trasplantar. O sea, realmente la hepatología se apoya mucho en la radiología. Ahora bien, entonces el diagnóstico dijimos que puede ser invasivo, es el gold estándar, eso está perfecto, pero es invasivo, no lo hace en cualquier centro, tiene sus riesgos también, hay que saber hacerlo y tener los materiales, y cada vez más se trata de buscar una alternativa no invasiva. Y ahí está el rol importante de la ecografía, del Doppler o de las ecografías contrastadas. Las ecografías son importantes cuando hayan datos positivos.
cuando no encuentran nada, no quiere decir que el paciente no tenga hipertensión portal, porque no pueden excluir la hipertensión portal porque miden la consecuencia, pero no las presiones. A la ecografía y al Doppler no le podemos pedir que monitoreen un tratamiento porque no pueden medir la variación de presiones de un fármaco, del propanolol. Pero obviamente son muy útiles, y también las contrastadas en especial en las cirugías, en trasplante hepático, en la evaluación de Junts. También ha surgido en este último tiempo muchos trabajos que hablan de la utilidad de la elastografía en la valoración, no solamente del diagnóstico de cirrosis hepática. Ya, por ejemplo, en el diagnóstico de pedido de tratamiento de hepatitis C, ya no hay más biopsia hepática, se pide una elastografía. Entonces, esa elastografía se aplica al hígado, al vaso, al hígado y al vaso, se combina con, por ejemplo, recuento de plaquetas u otros datos, o se usan técnicas especiales o elastografía por resonancia. O sea que la elastografía no solamente nos va a decir si hay fibrosis avanzada o no, sino que además va a aspirar a decir si hay hipertensión portal significativa y hay buena correlación con elastografía, valores de elastografía y niveles de gradientes de presión portal. Es útil cuando este gradiente es más bajo, y la elastografía además apunta a algo más, que es valorar si hay posibilidad que esa persona tenga varices de riesgo y disminuir la cantidad de endoscopías que se hacen como screening de hipertensión portal en los que no tienen datos que sugieran que la cirrosis está muy avanzada. La elastografía nos aporta esos datos, pero tampoco monitorea. El monitoreo exacto y preciso solamente se logra a través de un método invasivo. Esto es acá para mostrarles, entonces, supongamos que un paciente no tiene ascitis, no tuvo hemorragia, no tuvo encefalopatía nunca, y se le hace una endoscopía o por una ecografía abdominal informan colaterales. Se revisa el paciente, viene con esta devolución, se le piden test, la ecografía, y uno se pregunta cómo está la función hepática, cómo son las características de borde irregular, tiene agrandamiento lóbulo caudado, hay algún nódulo. Si esto es sí, pensamos que tiene cirrosis, el paciente tiene que ser valorado para ver si tiene varices de riesgo. Varices de riesgo son 3 criterios entonces. Varices más de 5 milímetros de diámetro, sean grandes, medianas, tengan signos rojos sobre las varices y tengan un Child avanzado, un Child C. Por ejemplo, una varice pequeña, que a lo mejor no tiene signos rojos, pero está en un paciente que tiene Child C, es considerado varice de riesgo de sangrado. Entonces, si tiene varices de riesgo, hay que iniciar la profilaxis del sangrado, la profilaxis primaria del sangrado. Si no la tiene, se monitorea. Ahora, si después que encontramos colaterales o varices y no hay una evidencia clínica ni de laboratorio o ecográfica de cirrosis, el FibroScan o la elastografía nos pueden aportar un dato más. Y si la elastografía es baja y pensamos que bueno, no tiene cirrosis, le da F2, F1, bueno, el Doppler tiene mucha utilidad, lo mismo que la resonancia también. Y la pregunta es si tiene una trombosis de la vena porta o de la vena suprahepática. Y si hay dudas, ahí recién entraría la indicación de una biopsia hepática o de la medición del gradiente. Ahora, si estamos frente a otra situación, que es el diagnóstico reciente de un paciente con cirrosis compensada, compensada es que no tiene ni ascitis, ni encefalopatía, ni nunca sangró, por ejemplo, ni nunca tuvo una peritonitis bacteriana. Entonces, el planteo que se hace es que si estamos frente a alguien que tiene cirrosis compensada, también se puede aplicar un FibroScan, valorar el recuento de plaquetas. Si el FibroScan es de baja estimación de fibrosis y las plaquetas están altas, entonces se plantea a través del consenso de Badeno 6 que no sería necesaria hacer una endoscopía.
Nosotros en la Argentina en general no tenemos tanta dificultad a hacer la endoscopía, yo creo que tenemos más dificultad en hacer generosamente los FibroScan, no son tan accesibles, las obras sociales muchas veces les cuesta cubrir, son costosas, pero bueno, entrarían como parte, fíjense, de un algoritmo planteado en el consenso de Baveno que se reúnen periódicamente para hacer nuevas sugerencias de guías, ¿no? Ahora, si tiene un FibroScan con más de 20 kilopascales y plaquetas bajas, entonces sí, la endoscopía nos permite saber si esa persona tiene varices con riesgo de sangrado o no para iniciar profilaxis. Poco después de ese criterio de Baveno, ese consenso de Baveno, salió los criterios de Baveno expandidos, donde modificaron los valores y plantean que si alguien tiene menos de 25 kilopascales y más de 110, entonces no haría falta hacer una endoscopía. Acá lo que es importante también reconocer que, por ejemplo, el rol de la FibroScan en la hipertensión portal es bastante reciente, es nuevo, aunque es bastante promisorio, requiere de validación y requiere también de unificación de puntos de corte. El FibroScan y los datos de puntos de corte del FibroScan que se aplican en general surgieron de los estudios hechos con pacientes con hepatitis C, por ejemplo. Y cada patología tiene un punto de corte discretamente diferente. O sea, el FibroScan va camino a ser parte de los instrumentos de evaluación de la hipertensión portal, pero todavía falta un poco. Pero bueno, es interesante. Entonces, volviendo, ¿qué espera la hepatología del ecodoppler en concreto? Y quiere información cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Es decir, necesita todos los elementos que hablen en forma indirecta de hipertensión portal. Todos los cambios morfológicos que se puedan describir por ecografía modo B o los cambios dinámicos por el ecodoppler color. Entonces, es muy importante cuando uno recibe el informe del ecodoppler que nos digan cómo son los bordes, son regulares, no son regulares, el tamaño está chico o no, hay nódulos o no, que es una alerta. Si está disminuido el tamaño del lóbulo derecho y del segmento medial o no, si hay hipertrofia del lóbulo caudado, el lóbulo caudado drena en forma independiente, entonces mientras hay hipoflujo para el resto del hígado que se va atrofiando, el lóbulo caudado compensa hipertrofiándose. El ecodoppler tiene una buena especificidad, pero la sensibilidad no es tan generosa, pero igualmente es el primer método muy útil porque está disponible, porque es accesible, está generalizado, no es tan costoso. No importa mucho en el informe si el paciente tiene ascitis o no. La esplenomegalia, ¿cuánto tiene de esplenomegalia? Obviamente la evaluación de todas las venas, la porta, la esplénica, la mesentérica superior, la cava, las suprahepáticas, cómo son sus diámetros, si tienen variación respiratoria, cuál es la dirección del flujo, las características y velocidad, si hay trombosis o no y en qué lugar, si hay sospecha de trombosis tumoral, porque por ejemplo la vena porta se ensancha y hay neovascularización, la descripción de la circulación colateral, si está o no está y dónde, la medición de las resistencias arteriales, como recuerdan, todo lo que la vena porta no le da de flujo, genera cambios en la arteria que también se modifican, aumentando su flujo. Y esa valoración se puede hacer en la arteria hepática, en la esplénica, en la renal. La descripción de los shunts y las fístulas arteriovenosas que puedan haber intra o extrahepáticas, y también obviamente el ecodoppler cumple un rol muy importante en la valoración de los flujos una vez que se coloca un TIPS. Por las dudas recuerdo, un TIPS es una comunicación, es un tubo
que se coloca para descomprimir la presión portal entre la suprahepática y la rama derecha de la vena porta. Obviamente, post-cirugía y post-trasplante cumplen un rol el ecodoppler realmente muy importante. Esto seguramente César lo va a dar con mucho más detalle que yo y mejor que yo, pero bueno, es un poco para comparar los valores, las diferencias de diámetro que están aumentados, los diámetros en la hipertensión portal, en la vena porta, el flujo, si es hepatópeto o hepatófugo, si es monofásico o alternante. Alternante es porque hay tanta presión y colaterales que por momentos cuando inspira fluye en una dirección y cuando expira en otra dirección se hace hepatófugo. La variación respiratoria, consignar si está presente, la velocidad media, si es menos de 12 sugiere hipertensión portal, los índices de congestión, y bueno, y así ir analizando cada una de las venas, desde la esplénica, la gástrica izquierda, que a veces es muy sugerente también de hipertensión y de riesgo de sangrado, la presencia de la vena umbilical, que puede aumentar hasta más de 3 milímetros de mercurio. En las venas suprahepáticas, definir cómo es el diámetro, si es el flujo bifásico o monofásico, puede haber sugerencia de hipertensión portal poshepática, las velocidades y también valorar las arterias. O sea, hay muchos datos que aporta el ecodoppler en la evaluación de un paciente con hipertensión portal. Ahora bien, ¿cuándo pedimos el ecodoppler del eje esplenoportal? Bueno, uno cuando sospechamos o tenemos datos clínicos, bioquímicos o ecográficos de hipertensión portal, pero no hay evidencia de hepatopatía crónica. En ese caso, entonces, el Doppler va a ir a buscar las causas de esa hipertensión portal y ver si no hay cirrosis y no tiene una causa no cirrótica. A veces va a ser difícil porque no siempre se puede ver lo que es presinusoidal, por ejemplo, eso no lo va a poder ver un Doppler, pero sí las trombosis o fístulas. También puede solicitarse cuando se ve por primera vez a un paciente que tiene hepatopatía crónica ya definida, o cuando alguien que uno está siguiendo con cirrosis hepática de pronto se descompensa. Aparece una citis que no se puede controlar, aparece una PV o sangra. Entonces a veces se pide el Doppler porque puede haber una complicación agregada, como es en una cirrosis instalarse una trombosis portal. O un hepatocarcinoma que también puede generar una hipertensión portal. También podemos pedirlas como información pronóstica en la cirrosis, y en ese caso va a ser útil comparar un ecodoppler de hace 6 meses o un año, comparar cómo está ahora, digamos, si hubo cambios en las velocidades, en los diámetros, o mayor esplenomegalia o ascitis. O sea, hay que evaluar la progresión. Si uno tiene el dato previo, entonces muchas veces estos pacientes tienen seguimiento cada 6 meses con un ecodoppler o con una ecografía. Y después, bueno, con respecto a valorar la respuesta del tratamiento, ya dijimos que para los fármacos no nos aporta, pero sí en los pacientes que tienen colocación de un TIPS o tienen una cirugía, un shunt portal sistémico, es muy útil. Bueno, acá simplemente hay un flujo normal de la vena porta, esta es la variación flujo trifásico de la vena suprahepática, esto es un flujo normal de la arteria hepática. Acá les quería mostrar, bueno, la vena gástrica, cuya velocidad normal es de 7 a 9 centímetros por segundo, en la hipertensión portal se aumenta y además puede presentar flujo hepatófugo. La dirección entonces del flujo y la velocidad se correlacionan con la presencia de varices esofágicas y riesgo de sangrado. En la cirrosis con varices esófagogástricas, el 80% tiene un flujo hepatofugal.
Hepatofugal significa entonces que en lugar de entrar al hígado, va para otro lado. Eso hace un alto riesgo de generar trombosis y de sangrado. Y bueno, si uno encuentra un flujo hepatófago, por ejemplo en un Doppler, y con una velocidad alta, son indicadores de recurrencia de varices y sangrado post-banding. Como que uno, si recibe este dato, por ejemplo, se colocó banding y hay que volver a hacerle endoscopías para ver si no recurren las varices y poder volver a hacer otra sesión de banding. Acá, bueno, les muestro un plexo de venas retroperitoneales, las venas de Retzius. Acá cómo se ven las venas de la vesícula biliar, las venas de Sapey. Es como para mostrar algo. Ahora les voy a comentar algo que ocurre particular en el hígado cirrótico. La hemostasia en la cirrosis tiene un balance muy precario. Este balance precario, que parece normal, se estabiliza fácilmente. Por un lado tiene un aumento de sangrado, que es lo que todos conocemos, que el paciente sangra más, el paciente cirrótico, porque tiene aumento de fibrinolisis, tiene disminución de plaquetas, tiene disminución de los factores de coagulación, pero conjuntamente con esto tiene riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis es porque, por un lado, disminuyen factores procoagulantes y por otro lado disminuyen factores que generan la trombolisis. Entonces hay una disminución de antitrombina, de proteína C y S, o de aumento de factor 8 de origen endotelial, es el único de origen endotelial, y que se comportan como si tuviese el cirrótico una trombofilia adquirida. Normalmente esto está en un equilibrio y cualquier episodio de sepsis, hipotermia o deterioro de la función renal pueden inclinar la balanza hacia la trombosis o hacia el sangrado. Entonces, en la trombosis de la vena porta se configura la clásica tríada de Virchow, donde hay éstasis por resistencia, hay aumento de coagulabilidad y hay disfunción endotelial, que es lo que genera, digamos, la formación de trombosis de la vena porta tan frecuentemente vista en los cirróticos. Entonces, la trombosis de la vena porta en la cirrosis, por alteración de hemostasia, inflamación o por alteraciones hemodinámicas, es muy frecuente. En la compensada puede tener una prevalencia en la cirrosis compensada en un 1%, en la descompensada fíjense que la prevalencia es de 8 a 25, o sea, una parte de los pacientes pueden llegar a desarrollar una trombosis de la vena porta. Si tiene un hepatocarcinoma, la prevalencia es muchísimo más alta. El 40% puede generar trombosis de la vena porta que contribuye a la hipertensión portal. En pacientes sin cirrosis, por mecanismos de inflamación o de hipercoagulabilidad, ya sea adquirida o genética, hay muchas causas que pueden generar trombosis portal o esplénica. Una infección, la mutación del JAK2 que tiene riesgo de desarrollo de síndrome mieloproliferativo, el síndrome fosfolipídico, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las enfermedades inflamatorias intestinales también están asociadas, la hiperhomocisteinemia, los cánceres del abdomen, traumatismos y cirugías. Y las genéticas, bueno, la persona nace con déficit de factores de coagulación que generan riesgo de trombosis portal y de otros sitios también. La trombosis de la vena porta puede ser aguda, puede ser crónica o neoplásica. Puede presentarse en forma sintomática, no referir nada al paciente, ser un hallazgo, o sintomática. En los síntomas habitualmente lo que predomina es el dolor agudo abdominal, sin una explicación muy clara. Puede llegar a tener náuseas o fiebre, puede desarrollar ascitis, puede tener sangrado, ictericia, prurito o colangitis. Pero básicamente la sospecha de una trombosis de la vena porta, por ejemplo, en un cirrótico, es el relato: tengo dolor abdominal, pero no hay úlcera, no hay isquemia intestinal, bueno, a veces puede haber isquemia, ¿no?
pero básicamente es dolor y una nueva citis que se descompensó. La presentación aguda, desde el punto de las imágenes, se observa un coágulo anecoico, hipocoico, con la luz, se dilata la vena porta y las paredes se vuelven más borrosas, hay ausencia de flujo, o flujo alterado, o flujo parcial. En la crónica, la porta trombosada se afina, se torna invisible, a veces es imposible verla, es hiperecoica, fibrótica, y desarrolla colaterales tortuosas a lo largo de todo el ligamento hepatodenal, y esto puede ser tan rápido como de 1 semana a 20 días. Y también lo que se observa es la hiperperfusión arterial compensatoria, que decíamos que la arteria siempre sale a compensar, la arteria hepática. Las neoplásicas, también dijimos, pueden estar una trombosis dentro de una masa tumoral, de haber ruptura de la pared, o vasos arteriales dentro de la masa, y realce arterial si uno utiliza un contraste. Entonces, acá también es un poco el enfoque que hacemos con esa trombosis de la vena porta que genera hipertensión portal. Y ahí no es lo mismo si tiene cirrosis o no. En los pacientes sin cirrosis y la trombosis es aguda, tiene que empezar anticoagulación. Si es crónica y no tiene cirrosis, pero tiene estos criterios, isquemia intestinal, que se manifiesta por reacción peritoneal, dolor, puede haber LH alta, a veces terminan perforándose porque se necrosa por la isquemia, eso ya es otra situación, pero bueno, si tiene isquemia intestinal o progresa el trombo de la vena porta, va progresando la mesentérica, o tiene una trombofilia, en estos casos, si es crónicos, tenemos siempre que evaluar que aunque no tenga una cirrosis, hay que ver si tiene varices. Si tiene varices y son grandes, tienen criterio de riesgo de sangrado, hay que empezar a hacer la profilaxis primaria. ¿Con qué? Con beta bloqueante en primer lugar. Si están contraindicados, no los tolera, con ligadura. A veces se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y recién ahí el paciente se puede anticoagular. Esto lamentablemente, este paso a veces lleva bastante tiempo, y más ahora en tiempo de pandemia, donde todo cuesta realmente hacerlo en tiempos rápidos. Ahora, si el paciente tiene cirrosis y esta cirrosis está asociada a un hepatocarcinoma, donde no tiene criterio de trasplantabilidad, bueno, ahí uno no entra a anticoagular y es stop del algoritmo. Si no tiene un hepatocarcinoma, es un coágulo y es agudo, es completo. Si la trombosis completa es indicación de anticoagulación, a menos que haya una contraindicación porque el paciente esté sangrando en ese momento. Si es parcial, ya ahí depende si el paciente está en lista de espera. Si está en lista de espera con una oclusión parcial, por ejemplo, debe recibir anticoagulantes hasta que se trasplante. También, si un paciente es cirrótico, que por ejemplo es asintomático, tiene un trombo, pero tiene sospecha de que es un trombo crónico y tiene alguno de estos criterios, pero no está en lista de espera, entonces uno puede plantear no anticoagular. La trombosis portal en los cirróticos a veces se resuelve espontáneamente, pero entonces hay que recordar que las trombosis agudas y las trombosis que progresan o que tienen un trastorno de trombofilia o que tienen isquemia, todas tienen que ir con anticoagulación, y lo mismo si el paciente está en lista de trasplante hepático, porque este paciente, por ejemplo, que tiene una trombosis parcial, cumple 6 meses de tratamiento, pero todavía no le llegó el trasplante, vuelve a trombosarse. La trombosis portal implica para este paciente cirrótico la posibilidad de sangrar. Y aunque no hay un consenso claro de que esto deteriore la capacidad de síntesis hepática, sí se observó que los pacientes anticoagulados llegan mucho mejor al trasplante hepático. Sobre todo, además, facilita al cirujano toda la reconexión del hígado nuevo y evita el desarrollo de complicaciones asociadas a un punto más de la hipertensión. Entonces, a su vez, sabemos que el ecodoppler tiene sus limitaciones, entonces muchas veces se asocia y pedimos otras cosas más. El ecodoppler
pedimos una tomografía con contraste o una resonancia. ¿Para qué? Para ver si no tiene un tumor, si no es tumoral, para a veces precisar con más definición dónde está el trombo. A veces si hay trombosis, una cavernomatosis difícil de distinguir. Entonces, con estos estudios uno decide, se pregunta si requiere anticoagulación, que en ese caso se empieza siempre con heparina, sea sódica, intravenosa o heparina de bajo peso molecular. Esto depende de si tiene bajas plaquetas, la heparina sódica no es tan conveniente. Si tiene deterioro de la función renal, la heparina de bajo peso molecular está contraindicada. Y una vez que uno arrancó con alguna de las dos heparinas, se sigue con anticoagulantes inhibidores dependientes de la vitamina K, como la warfarina, o hay ahora anticoagulantes directos por vía oral que no requieren de monitoreo de la anticoagulación, pero todavía no está comprobado su uso en cirrosis child B o C, y no están tan disponibles. O sea que en la práctica nosotros se empieza con heparina y warfarina. Si no tiene indicación de anticoagulación, pero por ejemplo se sospechó o progresa la enfermedad porque sigue tomando alcohol, porque no resolvió su hepatitis B, supongamos, u otro problema, entonces periódicamente uno vuelve a monitorear si no la tenía, si tiene, si desarrolló nuevamente una trombosis. O sea que en el caso de una trombosis portal y uno le da un tratamiento en control, puede ser de 3 a 6 meses, y si se recanaliza, entonces uno deja la anticoagulación por 6 meses en el caso de una trombosis venosa portal aguda, pero si está en lista de trasplante hepático se lo deja hasta que se trasplante. Y si el paciente tiene una condición de trombofilia, obviamente va a seguir anticoagulado por el resto de su vida. Si durante el control la trombosis progresa o sangra bajo anticoagulación, bueno, hay que buscar otras alternativas o cambiar el anticoagulante o ir a otro método como la colocación de TIPS. Bueno, esto es un ejemplo de trombosis completa aguda de la vena porta. Esto es una trombosis parcial de la vena porta. Esto es una trombosis neoplásica en la rama izquierda de la vena porta con flujo hepatofugal. Para comparar si Doppler o tomografía, el Doppler tiene un poco menos de sensibilidad, pero tiene un razonable valor predictivo positivo y negativo comparado con la tomografía, y muchas veces son pasos, primero el Doppler y después el TAC. No es que no se pueda hacer una tomografía, y ya con eso también puede estar realizado el diagnóstico con precisión. Bueno, esto es un ejemplo de cavernomatosis de la vena porta. Esta es una estenosis acá de la vena porta, otra estenosis de la vena porta con el Doppler color, alteración del flujo. Y esto vamos a repasar un poco la otra causa de hipertensión portal poshepática, posinusoidal, que es el síndrome de Budd-Chiari. Acá, cuando se bloquean las venas hepáticas, primero aumenta la presión en el sinusoide, en el lobulillo. Entonces, esto genera disminución de flujo. Esta disminución de flujo genera acúmulo de líquido que se termina expresando por hepatomegalia, dolor porque se distiende la cápsula de Gleason y genera citis. Este aumento de la presión portal y disminución de la perfusión genera isquemia. Esta isquemia termina generando necrosis, y la necrosis a lo largo del tiempo, o si es muy masiva la obstrucción, termina siendo falla hepática. La necrosis se cura con fibrosis y termina entonces la oclusión de las suprahepáticas, de una rama de las suprahepáticas, por ejemplo, termina teniendo el paciente cirrosis. Esto para hacerles recordar que esto es entonces son colaterales, la famosa cabeza de medusa generada por obstrucción y por hipertensión portal en Budd-Chiari. El Budd-Chiari
habitualmente en forma aguda tiene síntomas, dolor, hepatomegalia, como recién les dije, ascitis nueva o masiva, desarrolla colaterales intra o extrahepáticas como la cabeza de Medusa, puede aparecer el paciente manifestarse como sangrados, varicial o encefalopatía, puede tener síntesis hepática alterada, aumento de transaminasa y bilirrubina, o si se tapan, por ejemplo, las 3 venas hepáticas, el paciente entra en falla hepática fulminante, hace isquemia, necrosis y tiene que ser trasplantado. Pero un 20% de los pacientes no tienen ningún síntoma específico y desarrollan Budd-Chiari. Y Budd-Chiari se lo puede clasificar en que está localizado la obstrucción al flujo en la vena cava inferior, en las venas intrahepáticas, si es de menos o más de 4 centímetros, o en ambos sitios. Siempre que hay un Budd-Chiari uno está obligado a buscar un factor protrombótico. El 80% tiene un factor protrombótico y la mayoría pueden tener además otro factor protrombótico. Estos factores protrombóticos pueden ser congénitos, adquiridos, sistémicos u hormonales. Los congénitos son todos los déficits entonces de proteína C, proteína S, antitrombina, detrombina, el factor 5. Los adquiridos es uno de los más importantes, el síndrome mieloproliferativo, que hay que descartar, hay que pedirle ese JAK2 que está asociado a esto. Bueno, como ya comentamos, también para la vena trombosis y la vena porta, el síndrome antifosfolipídico, la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la hemoglobinuria paroxística nocturna. De los sistémicos, los que generan Budd-Chiari puede ser una sarcoidosis, la vasculitis, las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de sed. Y las hormonales, el embarazo y los anticonceptivos orales. Fíjense que el Budd-Chiari no es tan frecuente como la vena porta, tiene una prevalencia baja, pero muchas veces ha pasado desapercibido y el reconocerlo es importante porque, bueno, tienen tratamiento específico de anticoagulación y a veces de su enfermedad de base. Entonces el síndrome de Budd-Chiari puede ser primario o secundario por trombosis, estenosis o tumoral. En agudo, lo que se va a ver son venas suprahepáticas dilatadas o no visibles porque no le llega el flujo, coágulos hipoecoicos dentro de la luz de la suprahepática en forma parcial o completa, genera hepatomegalia heterogénea, puede haber infartos y hemorragias dentro del hígado, puede haber flujos lentos, continuos, sin oscilaciones o hepatos fugales también. Y el aumento del lóbulo caudado, y que a veces llega a ser tan importante que comprime la vena cava inferior. En su forma crónica, también hay atrofia de otros segmentos, de los laterales de ambos lóbulos hepáticos, puede haber hipertrofia pseudonodular del parénquima, adenomas e hepatocarcinoma. Y esto es un tema porque muchas veces en las imágenes se confunden estos nódulos, no se sabe si es un adenoma, si realmente es un hepatocarcinoma múltiple y entonces ya el paciente es otra historia, o es una hiperplasia nodular focal. Puede haber compresión de la vena cava inferior, aumento de ecogenicidad por la fibrosis. Las venas hepáticas suprahepáticas pueden estar ocluidas, estenosadas o no visibles, y también se observa colaterales intrahepáticas llamadas en forma de coma o subcapsulares en un 80%. El flujo obviamente está enlentecido o invertido. Y también además se puede agregar trombosis de la vena porta por ese lentecimiento. No solamente hay trombosis arriba, sino que termina generando a veces trombosis abajo, en la porta. Bueno, esto es una imagen de las colaterales. Esto es una estenosis de la suprahepática derecha. Esto es la cabeza de Medusa, que ya les comenté. Esto es la visión a través de un cateterismo, de una estenosis y cómo se la dilata. Bueno, acá tenemos más imágenes, una estenosis, una colateral de las que se llaman en coma, la alteración del flujo. Esto es un Budd-Chiari crónico, la vena aparece como un cordón finito. Esta es la hipertrofia del caudado y de la vena del caudado.
Bueno, esto más o menos esto. Así, bueno, también se complementa entonces con el ecodoppler con las imágenes de tomografía y resonancia. Aportan porque dan más precisión y sobre todo sirven para diferenciar lo que recién les comenté, si es un nódulo, si puede ser un adenoma o un hepatocarcinoma. Obviamente, estas imágenes, tomografía y resonancia se deben hacer con contraste porque es cuando más nos aportan, cómo realza, si el realza es central o es periférico. La resonancia también es muy útil, identifica la mayoría de las trombosis en el Budd-Chiari y bueno, nos aporta un montón de datos también. Entonces, frente a la sospecha de un Budd-Chiari, primero ecodoppler, después alguna imagen como la tomografía o resonancia, si es dudosa en el ecodoppler, si necesitamos diferenciar si es un cáncer o la respuesta a la anticoagulación, nos sirve mucho imágenes como la tomografía y la resonancia. El tratamiento de un Budd-Chiari no es muy distinto del de la vena porta, o sea, se empieza de elección inicial siempre heparina. Heparina de bajo peso molecular o no, warfarina y anticoagulantes directos. Eso, como ya les comenté, no es tan frecuente de usar acá. Después, si esto fracasa, se procede a las terapéuticas endovasculares, sobre todo si se presenta deterioro hepático, renal o ascitis. Se puede aplicar un TIPS con cobertura, que es lo ideal, porque si no se retrombosa. Se puede hacer una angioplastía, en especial si el segmento es corto, si es más de 4 centímetros no. Se puede hacer la trombolisis en un Budd-Chiari agudo, y también se puede colocar un TIPS o hacer shunts portosistémicos guiados por ecografía. A veces no queda otro remedio en un Budd-Chiari que trasplantar porque desarrolló una hepatitis fulminante o porque el TIPS fracasó y, bueno, y no va. También es muy importante tratar la causa subyacente. Algunas se pueden tratar como el síndrome mielotriesperativo y la hiperplasia nodular focal, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Oportunamente tratado, la sobrevida de un Budd-Chiari a 5 años es muy buena. Bueno, esto es un flujo bifásico de las venas suprahepáticas que es anormal, un flujo de las venas suprahepáticas monofásico. Fíjense qué dilatadas están las venas suprahepáticas, un flujo hepatofugal en la vena porta sin oscilaciones. Bueno, esto es para comentar nada más del TIPS, que es un flujo normal. Acá está el TIPS, se lo ve acá. Y este es un TIPS que tiene un trombo adentro y ausencia de flujo. Realmente el Doppler para eso sirve un montón. En resumen, el sitio de la obstrucción define la clasificación de la hipertensión portal. El diagnóstico se puede realizar por métodos no invasivos y, en último lugar, medir el gradiente en forma invasiva. Cuando uno encuentra una hipertensión portal, el 90% es por cirrosis, pero la segunda causa es no cirrosis, la trombosis portal. El gradiente de presión elevado, si uno lo mide, solamente lo vamos a hallar en la hipertensión portal de origen sinusoidal y posinusoidal. Las varices, el shunt portosistémico o el flujo invertido son patognomónicos de hipertensión portal, más allá que no hayamos medido nada. La citis, esplenomegalia y dilatación de la vena porta sugieren hipertensión portal significativa, o sea que tiene más de 10 milímetros de mercurio de gradiente solamente en la cirrosis. La reversión del flujo localizada intrahepática, a veces hay que prestar atención, puede ser una fístula arterioportal por distintos motivos. La obstrucción de las venas suprahepáticas en ausencia de lesión focal es equivalente a un síndrome de Budd-Chiari, y la dilatación de la vena suprahepática y vena cava inferior pueden sugerir una causa extrahepática, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca derecha. Esta integración de información es muy importante. Muchas veces a la consulta hepatológica llega un paciente que es rotulado como cirrótico porque tiene citis, obvio, la citis hace pensar en cirrosis,
pero muchas veces lo que hay detrás es una insuficiencia tricuspidia derecha, una insuficiencia cardíaca muy avanzada, que se comporta el paciente como un cirrótico. En resumen, entonces, se debe solicitar el ecodoppler ante un diagnóstico reciente de cirrosis en la evaluación inicial de la hipertensión portal y ante una descompensación como ascitis o encefalopatía es válido solicitar un ecodoppler. Cuando hay una sospecha de Budd-Chiari por dolor abdominal con o sin ascitis, cuando se pide como evaluación inicial en la trombosis de vena porta o Budd-Chiari, la resonancia y la tomografía como para definir o aportar otros datos, descartar HCC. El otro tema es que el Budd-Chiari crónico debe realizarse el screening de hepatocarcinoma con ecografía cada 6 meses, por más que esté anticoagulado, porque desarrollan hepatocarcinoma. Y otro dato interesante también que ha cambiado mucho este concepto es que la anticoagulación en pacientes cirróticos con trombosis portal o trombosis de la mesentérica superior no necesariamente está asociado a mayor riesgo de sangrado varicial. Sí hay que tener el recaudo de que si tiene varices grandes de riesgos, bueno, hay que darle profilaxis o ligar, pero no necesariamente la anticoagulación hace que el paciente se pueda morir por sangrado. En cambio, el tratar la causa de la hipertensión, como esa trombosis o el Budd-Chiari, aumenta la sobrevida y le disminuye la posibilidad de complicaciones por aumento de hipertensión portal. Bueno, con esto terminado por hoy. Espero que les haya sido útil. Les agradezco mucho la atención y bueno, nos vemos. La doctora Elizabeth Paz pregunta el tiempo de sobrevida de la cirrosis biliar primaria. La sobrevida de la cirrosis o colestasis biliar primaria depende de en qué estadio está. Una mujer, habitualmente que es la edad de presentación, de 40 a 50 años, puede estar muchos años en su etapa inicial. La indicación de uso de soxicólico enlentece la progresión, pero no la anula, o sea que terminan llevando a la cirrosis. O sea que la sobrevida depende en qué momento, obviamente, uno lo pesque. Si es un estadio de cirrosis avanzado, descompensado, por ahí la sobrevida es al año o los 2 años si no se trasplanta. Bien. Y la pregunta que pregunto la mitad de alguien que está anónimo, porque preguntó la medida esplenomegalia, eso lo discutimos después cuando lo veamos en ecografía. La pregunta es: ¿por qué se aumenta la presión en la vena porta, disminuye su velocidad? Pregunta. Es una pregunta para el ingeniero Bertinat. A ver, el ingeniero o el que hace el Doppler. No, la pregunta es ¿por qué disminuye? Es un tema de hemodinamia, es decir, vos tenés un aumento de la presión de la vena que tiene que pasar por la misma área, entonces pasa más lento el flujo. Eso, ¿cómo se llama eso? Al principio de... ¿no sé el nombre? No, el gradiente de presión, la ley de Ohm que explicó al principio. La ley de Ohm, y después hay otra más. Hay otra más, otro autor también que lo dice. Pero bueno, vos tenés un aumento de la presión por los cambios que hay a nivel ultraestructural y después tenés un área que aumenta un poco, pero tiene cierto límite. Entonces vos estás haciendo fuerza para pasar. Entonces ahí es donde la velocidad se pone más lenta. Igual vamos a ver que más allá de todos los parámetros, el ejemplo más claro es una paciente que me mandó la doctora esta semana o la semana pasada. Etapa de pretrasplante y yo les muestro el Doppler, es casi normal. ¿Por qué? Porque el final, nosotros vamos a mostrar en la clase qué parámetros tomamos, pero el final depende del momento hemodinámico del paciente, qué colaterales tenga, cuál es la principal vía de derivación, es decir, ese es el tema con el Doppler, ¿no? Que es lo que nos causa algunas discordancias. A veces no, a veces concluyente y otras veces no tan concluyente, ¿no? Pero es por eso. Y después, doctora, ¿qué tan útil para usted como clínica hepatóloga? El doctor Balcázar pregunta desde México, desde México, es que valoremos calibre de paraumbilicales y comparar con la vena porta. Eso lo vamos a aclarar después, porque no sé si es útil para ellos, pero sí para nosotros para calificarla de colateral. Es una pregunta ecográfica, no es una pregunta clínica.
Lo mismo que lo que dijo de la vena coronaria, la vemos tan frecuentemente, no es tan fácil, depende del paciente, del espesor del paciente. Claro, hoy hay otros métodos, pero cuando la vemos y se muestran los parámetros que dijo la doctora, es útil, porque le da un poco de pronóstico a las varices esofágicas. Sí, también está descrita que la vena umbilical puede medir un poquito más de Claro, 2 no. milímetros y No, no no, sí hay un límite, hay un necesariamente. límite. Sí, sí. Eso está en la Claro, clase, son preguntas ecográficas, por eso, ¿no? ujú. Eso es lo que No, me y otra refería. cosa para comentar, que cuando hay hipertensión portal y colaterales grandes, se roban tanto el flujo que realmente el parámetro típico descrito de Exactamente, hipertensión portal se va, porque el se flujo va, se va para otro lado, se baja va la para otro lado. presión, Exactamente. se Por eso modifica la digo, si yo te velocidad muestro porque la hay paciente robo. que, si yo te muestro la paciente que vos tenés en protocolo pretrasplante y lo voy a mostrar, creo que mañana cuando podamos hacer el práctico, vas a ver que es casi normal. Salvo por la suprahepática, el aspecto del hígado, no tiene aumento de calibre de la porta, no tiene unos grandes cambios en la velocidad. ¿Y eso por qué? Por el momento hemodinámico que la agarramos. Tiene un poco aumentada la resistencia a la hepática. Acá todos felicitando, la doctora que no, la doctora Pontel, brillante, la doctora Núñez, la doctora Noelia. Hoy saludaron, pero yo no pude leer todos, ¿no? Todos son felicitaciones por la clase, y Muchas realmente gracias. sí, porque es un tema. Me dice la doctora Colonna si el TIPS tiene una velocidad normal establecida. No, uno en el TIPS a mí me ha tocado evaluar hace muchos años, ¿no? Ahora la permeabilidad. Salvo que tenga una trombosis parcial, interesa un poco. Yo no tengo experiencia en medir la velocidad de TIPS, porque en mi época de máximo colección de datos no había tanta posibilidad de poner TIPS en el hospital, ¿no? Estábamos un poco más limitados que ahora, que sí realmente se utiliza, ¿no? Acá me habla el doctorado de Poussel, la ley de Poussel, está bien, tiene razón el doctor. Ese no me salía el nombre de Poussel. A Sí, ver, ¿qué tal? tienen establecida, yo por ahí ahora justo no me acuerdo, pero es de valor cuando se coloca el TIPS la comparación en el seguimiento, Claro, porque del bueno, inicio a después, eso está del bueno. inicio a después Eso es otra cosa, sí. hay aumento de velocidad, o sea, cambia la turbulencia también, bueno, todas esas cosas son importantes. Eh, a veces hay algo que también es importante. Eh, el que recibe el informe puede pasar que por ahí, si es un médico clínico o gastroenterólogo, no esté tan familiarizado con los datos de la Exactamente. hipertensión portal. Entonces, el que hace el informe ayuda muchísimo a poder hacer a veces una síntesis. No sé si a veces les ha pasado, por ejemplo, viene una endoscopía y dicen lesión deprimida de 3 milímetros, bla, 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 bla. Bueno, pero decime, ¿qué te parece? ¿Es una úlcera, es un cáncer? O sea que en ese sentido hay un crecimiento y un conocimiento bilateral. El que hace el Doppler tiene que saber o debería tener en cuenta una nota de qué es lo que se está buscando para poder Sí, focalizar. sí, sí, eh, no. Tiene que ser muy prolijo en su detalle, pero a su vez el que lee tiene que familiarizarse con esos resultados, que bueno, para ahí uno el dato se olvida, bueno, te vas y te fijas y corroboras nuevamente, ¿no? Pero es un ida y vuelta. En el caso de la doctora Perezón, pregunta, claro, está bien, en el caso de es una buena acotación, en el caso de hiperesplenismo, la velocidad de la vena esplénica y la porta está aumentada. El hiperesplenismo es una de las causas de aumento de velocidad y de tamaño de la vena esplénica y de la vena porta de causa no portal, ¿no? Es una buena acotación, pero ahí también necesitamos también tener los antecedentes del paciente. Por eso la comunicación es fundamental, porque si hacemos un estudio muy cuadrado, sin tener información, realmente no tiene mucho aporte y no nos sirve a ninguno. Pues pasa a ser una cosa tediosa sin que uno busque lo que tiene que buscar. Agustina Claro. Gallo, Vicente, que tema que tengo dificultad con internet, sí, eso es lo que pasa, va a quedar grabado igual. La pregunta Eh, es, bueno, yo no me he tocado, Cristian, ¿cuál es el seguimiento del lóbulo caudado hipertrofiado con Doppler con porta normal? En general, cuando hay tal diferencia de tamaño entre un lóbulo caudado y el parénquima hepático, es muy difícil que la vena porta sea normal, ¿no? Algo de hipertensión portal vamos a encontrar. No me ha tocado verlo, la verdad que no sé si ha pasado, pero está bien la duda, ¿no? mm. A ver. Después arriba, bueno, son felicitaciones, la mayoría. Bernuil, gracias por la conferencia. Todas felicitaciones. Bueno,
Creo que no hay más, no sé. Bueno, no hay más preguntas. Creo que como les dije a Gustavo, se extendió un poco más la clase, por lo cual fue útil. Pero me parece que la parte de Doppler lo vamos a ver mañana, porque la verdad que si no va a ser muy tarde y la atención de los que concurren no va a ser tan importante, ¿no? Aparte que lo que habló la doctora primero no es lo que estamos más familiarizados nosotros. Más fácil es que yo hable de lo que hacemos. Entonces, más difícil es cuando te pone la realidad, ¿no? Que es esto, porque, les reitero, nosotros la ventaja que teníamos en el hospital era la comunicación, ese feedback que o lo hacías vos o lo hacía cuando eras residente, lo ibas a buscar vos al servicio, si no, mandabas un residente que se comunicaba con otro residente y te traía todos los datos. Cuando no teníamos historia clínica única, había que buscar las historias escarbando por los pasillos, como nos pasó muchos años, pero igual era útil porque teníamos toda la información clínica. Si no, no le veo sentido, como no, en ningún lugar de los que vimos en la economía, ¿no? En ningún lado, ¿no? Es decir, lo vimos en Flevo, lo vimos en todos lados, ¿no? El doctor García agradece la clase, muchísimas gracias. Bueno, son todas felicitaciones. Y bueno, yo creo que vamos a seguir mañana para no asesinar a los concurrentes. Me parece que me extendí un poco, me olvidé. No, hablando. bueno, pero lo que pasa que pasa cuando generalmente, siempre que da alguien hipertensión portal, es igual. Toda la experiencia mía, las veces que invité a dar hipertensión portal, los más variados docentes, hasta desde Pedro, Bellone, siempre se extendieron más, porque en realidad está hablando para los que no hacemos clínica habitualmente, ¿no? Entonces es un poco más complicado, ¿no? Sí, En el Doppler portal medimos calibre. Si el paciente no coopera con encefalopatía de ascitis, ¿usted le serviría un estudio que no se pudo completar? Bueno, no, si no tiene los datos básicos no le va a servir. Por lo menos decirle si la vena porta está permeable y si la suprahepática está impermeable, ¿no? Y si podés la dirección del flujo ya sería bastante. Porque ya si encontraste un flujo en reversa, bueno, si no colabora a veces es difícil. Se mueve tanto que no ves la dirección del flujo. Por eso una cosa es la teoría y otra cosa es lo que se da en la práctica en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Y de eso se trata lo que vamos a ver mañana en la clase en el teórico. Pero bueno, si no hay otras acotaciones, otras preguntas, nos volvemos a ver mañana a las 20 horas. Y la liberamos, le agradecemos. Aclaremos bien eso, entonces, mañana la parte de teoría de ultrasonido. Bien, y después vemos cómo hacemos lo del práctico, ¿sí? Exacto. Sí. No, pero no hay apuro igual, porque lo podemos hacer en cualquier momento, porque es preferible hacer una clase muy larga, la dividís y son más cortas. Exacto. La atención es máxima. Máxima, cuando se da el práctico se pregunta mucho, ¿no? Eso mismo, listo. La doctora Colona saluda. Hoy no le pedimos ningún libro a la doctora Coloma, la volvemos loca. Y el doctor Brizuela desde Formosa saluda, que no lo pudimos saludar. La doctora Perenson creo que era de Escobar. No sé si me está fallando la memoria, pero bueno. Muchas gracias a todos por la participación. Han participado muchos lugares de Latinoamérica, hasta México, de Uruguay, de todos lados, de Perú, de Bolivia, participan desde Venezuela. Así que muy interesante la charla y está buena tenerla y poder volverla a ver, porque seguramente no pudimos incorporar todo, ¿no? Para la mañana a la misma hora y el práctico para después. Sí, creo que lo vamos a hacer así, porque es mucho más didáctico, diríamos, que lo podamos hacer a la misma hora. Y después podemos hacer el práctico, depende de lo que dure, veremos mañana si el práctico lo hacemos después, para que no se junte tanto lío, ¿no? Dale. Porque si no, a mí no me gusta, sobre todo cuando es un tema complejo, porque si fuera 2 clases de lo que hacemos todos, que es Doppler o ecografía, es más fácil. Siempre es más fácil que cuando tenemos que atender algo que nosotros no. Bueno, la doctora Patricia, acá no puedo leer, porque tengo cortada. La Patricia Andrade le agradece a la doctora por la clase. Mañana es a la misma hora, exactamente. Patricia Cecilia, bien. Creo que no hay más preguntas. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias a la doctora Sarnowski. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Buenas Gracias noches. por el aporte y va a quedar en internet la clase. Después te pasamos el link. Dale. Para que le des a tus residentes, ¿no? Dale. Bueno, un abrazo. Un beso a todos. Que Listo. descansen. Chau, chau. Chau, chau.